Johansen. Partamos, ¿no? Entonces, buenísimo, lo que habíamos visto la vez pasada era básicamente regresión lineal. Entonces, lo que nos interesaba ver era, ¿verdad?, como qué cosas podíamos modelar con la regresión lineal, porque era un modelo bastante básico, y veíamos que podíamos modelar cualquier dato básicamente que tuviéramos, ¿verdad?, cualquier cosa, en la medida de que estos datos distribuyeran, o sea, en el fondo la regresión lineal nos va a permitir modelar cualquier cosa que distribuya lineal respecto a los datos de entrada que le pasemos a la regresión. Entonces, si es que a la regresión le pasamos los datos en bruto, estamos asumiendo el sesgo que le estamos entregando a nuestro modelo, es de que existe una combinación lineal de esos datos que nos puede dar la salida. Y veíamos que eso significaba entonces que no podíamos modelar cosas como la, ¿verdad? No sé, esa que tiene forma cuadrática, la segunda, y la tercera que en realidad también tiene forma cuadrática, y eso es básicamente porque dado que no son unas líneas, decimos no hay ningún valor que multiplicado por x podamos, o sea, que multiplicado por x nos dé y tal que modele bien esas líneas. Eso es especialmente notorio en el tercer caso, ¿verdad? Donde esa curva, si es que tratáramos de encontrar una relación lineal, por ejemplo, cuando x aumenta, y aumenta, eso sería válido solo para parte, ¿verdad? Como para el principio, y no sería válido para la cuestión entera. Entonces ahí lo que dijimos la vez pasada en uno de los ejercicios es que podíamos usar todavía la regresión, pero que en vez de usar, por ejemplo, el x en comillas bruto, pues lo que íbamos a tener que hacer es que íbamos a tener que agarrar nuestro X y adaptarlo un poco. Entonces, por ejemplo, podríamos pasarle como datos de entrada a nuestra regresión, los X al cuadrado, y eso nos iba a permitir modelar cosas como el segundo y el tercer caso. Entonces, de hecho, ahí lo tengo escrito, ¿verdad? Entonces podemos sacarle esas X rojas porque ahora vamos a poder modelar esos datos que son más complicados en la medida de que le apliquemos una transformación a nuestro modelo. Entonces, en realidad, la intuición ahí atrás, que es como importante que la capten, es que un modelo simple puede actuar encima de como funciones complejas, ¿verdad? Para modelar datos más complejos. Entonces, por ejemplo, lo que podríamos concluir de ahí es que quizás si es que agrupáramos modelos, ¿verdad? Si es que los ensambláramos, que se llama, y entonces en vez de ejecutar el modelo por sí solo, lo ejecutáramos el modelo de un modelo o el modelo de una transformación compleja, podríamos entonces modelar datos que son mucho más complejos que solo relaciones lineales. Y de hecho después lo que van a ver es que una red neuronal es básicamente una regresión de una regresión logística. Entonces eso sería una red neuronal de dos capas. La primera capa uno hace una regresión logística, o sea, una regresión con una función de sigmoide, y después eso entra como entrada a la segunda capa, que va a ser una regresión encima de eso. Y entonces también eso es solo un ejemplo, pero en realidad hay muchas fórmulas que uno puede combinar los distintos modelos o combinar modelos con funciones. De hecho, la transformación que yo les comentaba de agarrar los X y elevarlos todo al cuadrado para poder modelar esas cosas no lineales, se usa mucho en modelos tipo SVM. Y de hecho ahí se les llama kernels. Entonces lo que uno hace es que ejecuta el modelo, como la regresión, sobre un kernel, ¿verdad?, cuadrático de los datos. Entonces uno le aplica la función cuadrática a los datos y después se puede utilizar un kernel para simplificar el cálculo. El truco del kernel se puede usar para simplificar el cálculo en ese. Pero ya lo van a ver, no se compliquen con eso todavía. Entonces lo que hacíamos para una regresión lineal es que si es que teníamos, por ejemplo, una sola variable, lo que hacíamos era básicamente fitear, por así ponerlo, ¿verdad? Una recta a los datos que ya tuviéramos. Entonces íbamos a encontrar una recta, que como ustedes saben, ¿verdad?, del colegio, y igual a mx más n nos da una recta. Entonces básicamente lo que teníamos que hacer es que teníamos que descubrir la pendiente de esa recta y teníamos que descubrir el intersecto, el punto en el que intersecta el eje y, ¿verdad? Y si es que quisiéramos hacer lo mismo, pero en vez de un solo dato de entrada, ¿verdad? Si quisiéramos usar, por ejemplo, no sé, 10 datos de entrada, entonces lo que haríamos es una regresión lineal múltiple, donde lo que encontraríamos es, en vez de una recta, encontraríamos un hiperplano, y ese hiperplano estaría definido por una función del estilo y igual a, bueno, la que pongo ahí en la pantalla. Alguien confírmeme si la ven, porque me da la impresión de que mi iPad está atrasado. ¿Les aparece la función o está como por el chat, por favor?
Ya, buenísimo. Ah, sí, sí, sí. Ok. Qué raro, entonces no entiendo por qué está atrasado este iPad. En fin. Entonces lo que tenemos son estas funciones, ¿verdad? Las que les comentaba, y el punto es como vamos a estar buscando siempre este hiperplano en el espacio en el que estemos trabajando. Y la cantidad de parámetros que vamos a tener que aprender entonces son el número de datos de entrada, en fondo la dimensionalidad de i, más 1 por el intersecto. Con eso podíamos modelar, ¿verdad?, lo que dijimos, entonces datos lineales. Y entonces, después que ya teníamos definido, en el fondo, según la materia del ramo, ¿verdad? Ya teníamos nuestro sesgo inicial, que es que los datos se podían modelar con una función lineal, y también teníamos nuestro espacio de búsqueda, que eran todas las posibles rectas estas que íbamos a trabajar. Entonces, una vez que ya tenemos esas dos cosas, lo que hacemos es que tenemos que usar nuestra búsqueda, ojalá con alguna heurística inteligente, sobre todo el espacio de búsqueda para encontrar el mejor hiperplano que separe los datos, ¿verdad? O el mejor hiperplano que modele los datos. Y entonces, en el caso de la regresión, hay muchísimas formas de hacerlo, porque básicamente cada área de la ciencia, de la matemática, la estadística, tiene su propia forma de resolver las regresiones. Lo que pueden hacer ustedes, por ejemplo, ¿verdad? Maximizar la log probabilidad, por ejemplo, de los datos que ustedes ven. Entonces, ese es el approach estadístico. O lo que va a ser un poco más útil para el caso de redes neuronales, pero puede, no, o sea, puede demorarse más en encontrar la solución, es hacer descenso de gradiente. Entonces, descenso de gradiente ¿sobre qué? Bueno, lo que decíamos que íbamos a minimizar una función, entonces eso se podía hacer calculando las derivadas, ¿verdad? Y la función que queríamos minimizar era la función de error. Y la función de error decíamos que iba a ser la distancia a la que estaba o sea, el punto que nosotros habríamos predicho para cada x que sabemos respecto de o sea, el valor real. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que el animal con una cola de medio metro es, no sé, más bien, a ver, si nosotros sabemos que el peso de la persona, o sea, de 1,70 m debería haber sido 80 kilos, y el modelo predijo que el peso iba a ser 10 kilos menos que eso, entonces nuestro error va a ser, ¿verdad?, la resta de ambos pesos, el real y el predicho, al cuadrado. Entonces, ahí tenemos el error cuadrático medio. Y finalmente lo que decíamos es que si nosotros queríamos hacer clasificación en vez de regresión, lo que podíamos tratar de hacer era encontrar una frontera de decisión. Entonces, en vez de decir, por ejemplo, bueno, tratemos de predecir la altura de una persona, si lo que queríamos decir era, digamos, si es que una persona es alta o no, entonces digamos 1 si es que la persona es alta, 0 si la persona no es alta. Bueno, entonces lo que nuestro modelo va a tener que hacer por detrás es encontrar el punto en el que la altura de la persona pasa a ser alto. Y entonces a partir del peso, por ejemplo, nosotros lo que podríamos hacer es a partir del peso calcular la altura, y eso entonces mapearía del peso a un espacio, o sea, a los reales, ¿verdad? Sería una regresión logística, haríamos una regresión. Entonces mapeamos de peso a altura, y después encima de la altura nosotros tendríamos que aplicarle un criterio, por ejemplo, de si esa altura es mayor a tanto o no. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que una persona es alta si es que mide más de 1,80 m. Y entonces lo que haría nuestra función es que primero a partir del peso, de nuevo calculamos la altura, y después ponemos una sigmoide tal que si es que el peso, o sea, si la altura que predecimos es menor a 1,80 m, diga 0, y si la altura es mayor a 1,80 m, diga 1. Y entonces ponemos esa sigmoide nomás, copy-paste de la sigmoide a la función, el resto de la optimización es todo lo mismo, hay que actualizar las derivadas nomás para reflejar que agregamos esa función, y con eso podemos ahora clasificar, ¿verdad? 0 o 1. ¿Qué significan Entonces, los valores que toma la sigmoide que están entre el 0 y el 1? ¿qué significa qué, perdón? Cuando la sigmoide toma valores entre 0 y 1, o sea, cuando Entre está como medio, sí. subiendo, por así decirlo. Sí, entre medio. Claro, entonces lo que nos encantaría es que la función diera exactamente 0 o 1, ¿verdad? Eso sería el óptimo para uno como, no sé, programador nomás, que fuera booleano. Lo que pasa es que necesitamos que la función sea suave para poder calcular las derivadas, ¿verdad?
Entonces, lo que uno hace es que usa una aproximación de esa función, que es la función del perceptrón propiamente tal, es una cuestión que tiene un umbral, y a partir de ese umbral es 0 o 1, y solo tiene esos dos valores. Y usamos una aproximación de esa función, que es la que llamamos sigmoide, que puede dar valores entre medio de los dos. Y ahora la interpretación de esos valores, si ustedes se fijan, es que está justo en el límite. Entonces, si es que el modelo nos está diciendo bueno con probabilidad 1, y hablamos de probabilidad porque está entre 0 y 1 el valor, con probabilidad 1 la persona es alta, entonces bueno, no hay mucho que discutir, con probabilidad 1 la persona es baja, entonces tampoco hay mucho que decir, pero si el modelo nos está diciendo con probabilidad 0.5 la persona es alta, entonces básicamente lo que nos está diciendo es que esa altura calculada para la persona está justo en el límite entre lo que el modelo aprendió que era alto o bajo. Y entonces, claro, no podemos decir con seguridad si es que es alto o bajo, pero lo que sí nos está diciendo es que esa persona es un intermedio. Entonces, si quieren pensarlo de alguna manera u otra, como que no puedo decir que es alto, no puedo decir que es bajo, porque está justo en el límite entre ambos. Que tiene sentido, son pocas las cosas que son verdaderamente binarias, ¿verdad? Y en realidad no complica mucho después cuando uno utiliza estos modelos, porque básicamente lo que uno hace es dice si la probabilidad es mayor a 0.5, yo voy a decir 1, y si la probabilidad es menor a 0.5, yo voy a decir 0. Entonces, si es que ustedes quisieran convertir eso, quisieran discretizarlo a 0 o 1, entonces lo que pueden hacer es un criterio como el que le acabo de decir. Y de hecho se puede hacer eso mismo, por ejemplo, para tratar de obtener que el modelo diga más valores positivos que negativos. Y entonces lo que ustedes podrían decir es, si la probabilidad es mayor a 0.2, entonces voy a decir 1, y si la probabilidad es menor a 0.2, entonces voy a decir 0. Y algo así es bueno, por ejemplo, para tratar de, por ejemplo, en el caso del COVID, entonces, ¿verdad? Ahora de la pandemia y qué sé yo, lo que ustedes pueden hacer es tratar de privilegiar, decirle a personas que sí tienen la enfermedad, entonces, ¿verdad? Arriesgarse a dar falsos positivos, a decirle a personas que son positivas cuando no eran positivas, y ustedes pueden preferir decirle a más personas que son falsos positivos que decirle a menos personas que son positivos reales. Y eso podría usarse, por ejemplo, para mantener a más personas en cuarentena, aunque uno no esté tan seguro de si tienen o no la enfermedad. Entonces uno puede mover este umbral duro que les digo para el fondo, ¿verdad?, manejar las probabilidades del modelo, porque uno sabe que esas personas están cerca, entonces el modelo está incierto de si tienen o no COVID, y entonces quizás es mejor tomárselo con cautela y decirle que sí tiene la enfermedad, o quizás es mejor tomárselo sin cautela y solamente en los casos más extremos actuar, ¿verdad? Y entonces uno mueve ese umbral. Al final son decisiones de modelo que también van a depender mucho de dónde uno las está aplicando. Ojalá con eso quede claro, yo creo que sí. Voy a pasar a árboles, entonces, pero me interrumpen en cualquier momento, yo feliz. O si no va a ser como fome, porque va a ser un monólogo de 1 hora y media. Entonces, árboles de decisión para regresión y clasificación. Y entonces hago esa distinción al tiro, porque va a ser distinto el árbol que construyamos si va a ser para clasificación o para regresión. Entonces, ¿cómo funcionan los árboles? Bueno, nosotros vamos a tener nuestros datos. Entonces, por ejemplo, ahí les pongo si es que se va a salir a jugar o no. Y este ejemplo quizás lo debería haber cambiado porque ahora con la situación uno no puede salir a jugar. Creo de hecho que era para salir a jugar tenis y eso sí que no se puede porque, o sea, bueno, razones obvias. Pero básicamente entonces uno tiene estas 4 características, si es que el clima está soleado o nublado o lluvioso, cuál es la temperatura, qué humedad hay, si es que hay viento o no, y uno va a usar esas 4 características en el fondo, ¿verdad?, para decidir si es que va a jugar o no va a jugar. Y era un deporte al aire libre originalmente en el ejemplo, entonces por eso influye si es que está soleado o no. Entonces, es fácil imaginarse, ¿verdad?, que una persona cuando toma la decisión de si va a salir a jugar o no, lo que va a tener que considerar es si es que, por ejemplo, está soleado afuera, o si está lloviendo, porque es menos probable que salga a jugar fútbol, por ejemplo, si es que está lloviendo. Y también es menos probable de que pueda jugar bádminton o algún deporte así con una pelota liviana si es que hay mucho viento. Entonces, hay unas reglas de decisión
que están implícitas y que son como propias de cada uno, ¿verdad? O sea, que son desconocidas en el fondo, pero que uno conoce, que a partir de esos datos van a determinar si es que la persona juega o no juega. Entonces, si es que las vemos, como que igual nos hacen sentido. Por ejemplo, en la primera corrida vemos que la persona no va a salir a jugar, pese a que está soleado, y entonces podemos desde ya determinar que quizás es porque la temperatura está alta. Pero después nos vamos a la tercera corrida y vemos que la temperatura también está alta, pero sí va a jugar la persona. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la primera línea? Bueno, en la tercera línea está nublado. Entonces, quizá pareciera que hay una relación entre, por ejemplo, si es que el día está soleado o no, y si es que sí está soleado, entonces quizá la decisión que yo tomo de si salgo a jugar va a estar más o menos determinada por alguna de las otras variables. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es básicamente predecir si es que podemos jugar a partir de estas características y queremos obtener reglas de decisión de este estilo, ¿verdad? Entonces, las que les pongo son un ejemplo, ¿no? Pero básicamente esta persona, cuando armó su árbol de decisión, lo que dijo es que siempre iba a jugar si es que está nublado, independiente del resto de los factores, pero en cambio, si es que está soleado, solo va a jugar si es que hay una humedad normal. Y eso es porque si es que está soleado y hay una humedad muy alta, pues, no sé, puede darle mucho calor, o quizás es asmático y se ahoga, o algo de ese estilo. Y si es que llueve, entonces solo va a jugar si es que no hay viento. Y obviamente, o sea, este ejemplo puede estar más relacionado con lo que ustedes habrían dicho o no, porque va a depender también del deporte que ustedes hagan, pero lo importante acá es que en el fondo, a partir de esos datos, uno puede construir ese árbol. Y entonces ese árbol de if-else, ¿verdad? Donde estamos dividiendo en el fondo la decisión en subdecisiones cada vez, ¿verdad? Primero dividimos la decisión de si vamos a jugar o no, según si es que está el clima, o según cómo está el clima. Y después, por ejemplo, una vez que ya sabemos que el clima está soleado, volvemos a dividir la decisión según la humedad, ¿verdad? Entonces queremos encontrar automáticamente las decisiones para construir este árbol, pero no es encontrar cualquier decisión. Entonces lo que queremos hacer es como, ojalá encontrar el mínimo número de decisiones que nos permitan clasificar correctamente. Entonces, no sé cómo va a funcionar esto de hacerles la pregunta por el chat, porque busqué en internet y les prometo que igual no logré hacer la encuesta. Pero mi pregunta es, ¿por qué queremos minimizar el número de decisiones? ¿Qué pasaría si es que tuviéramos demasiadas decisiones? Y la respuesta era ser la misma respuesta que van a terminar diciendo todo el año y en todas las pruebas. Así que vayan practicándola. Entonces la pregunta de nuevo para que respondan por el chat. ¿Por qué queremos minimizar el número de decisiones? Va por el lado de lo que dice Víctor y Pablo. Y sí, tampoco estoy seguro cómo se escribe la navaja de Occam. Bueno, también lo que dice Tomás, lo han dicho de distintas formas. Lo mismo que hizo Luis, de hecho. Queremos evitar el overfitting, básicamente. Entonces, si lo quieren pensar de esta forma, el modelo que maximiza el número de decisiones sería, por ejemplo, uno que reconoce exactamente cada dato. Entonces, por ejemplo, se podría construir un árbol que memorice perfectamente todos los datos que tenemos en nuestra tabla. Entonces, por ejemplo, si es que está soleado y temperatura alta y humedad alta y no hay viento, entonces podemos jugar. O sea, entonces no se juega, ¿verdad? Y yo puedo construir un árbol que en el fondo cada rama contenga todas las características y entonces al final del árbol al final el árbol, como dice Juan, sería un árbol de mayor altura, que por lo mismo sería más ineficiente, pero además de eso, además de ser más ineficiente después para ejecutar, estaría como sobreajustando los datos, porque quizás hay un árbol de menos altura en el fondo que tiene memorizadas menos características de los datos, que nos sirve igualmente para predecir. Entonces, de hecho, después vamos a ver que una forma de mantener, de evitar el overfitting en los árboles va a ser limitar la profundidad del árbol, limitar la altura. No sé si les queda claro, básicamente si es que el árbol es infinitamente profundo, o ni siquiera infinitamente, pero si es que el árbol
contiene todas las decisiones para cada una de las características que yo tengo, entonces puedo memorizar todos los datos que tengo de entrada. Y eso es básicamente overfitting. Entonces, ahora tratemos de construir automáticamente el árbol, ¿verdad? Decíamos que este era nuestro árbol. ¿Cómo se determinó que primero convenía subdividir, ¿verdad?, por clima? Y no dijimos, por ejemplo, que valía la pena primero dividir por humedad o viento o la temperatura. O de hecho podríamos haber dicho desde ya, independiente de clima, humedad, viento, temperatura, podríamos haber dicho al tiro si jugar o no jugar. Entonces queremos elegir la variable corte, y esto es lo que le decía antes, que va a depender de si hacemos clasificación o regresión. En el caso de clasificación, lo que queríamos hacer, se acordarán, es que queremos clasificar, en el fondo queremos elegir uno de un conjunto finito de salidas. Entonces, lo que vamos a hacer es elegir uno de un conjunto que tiene un número finito de cosas, y eso es distinto de regresión, porque regresión, por definición, la salida es infinita. Entonces, no sé si se entiende, pero básicamente queremos elegir uno de muchos, ¿verdad? Por ejemplo, queremos elegir jugar o no jugar, entonces elegimos uno de esas dos opciones. Pero si nuestra salida es continua, como dice Matías, pero no sé si me está respondiendo a mí otra persona. Bueno, pero si la salida es continua, entonces la salida es infinita. Y por lo mismo nuestra decisión va a ser otra. Ya no podemos decir una cosa, no, sino que tenemos que considerar que hay que tratar de mapear tanto como podamos este continuo. Voy a responderle rápido a Juan. Juan dice que si a ver, si la altura del árbol es tan chica como se pueda, tenemos que usar las que tengan mayor entropía arriba, ¿o no? Ya voy a llegar a la entropía. Entonces, uno no considera la decisión de la entropía, uno usa la entropía de los nodos del árbol para ver cuánto se maximiza la información. Y al tiro voy a explicar bien eso, por si acaso. Pero entonces, de hecho, justo ahora. Entonces, ¿cómo uno puede determinar, verdad, en el caso de clasificación, qué decisión tomar primero? Y esto lo vamos a hacer justamente como decía Juan, con la entropía. Y entonces, básicamente, la entropía, así definida por Wikipedia, tristemente, pero no ligan al profesor, no acusan, es la cantidad asociada a una variable aleatoria que se puede interpretar como el nivel de sorpresa de la salida de una distribución. Y entonces eso es parafraseado por mí, pero básicamente es como qué tan sorprendidos vamos a estar por la salida de una distribución que conocemos. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tengo información buenísima sobre la carrera de caballos que va a correr en el Club Hípico la próxima semana, y que hay un 99% de probabilidad de que gane el caballo rojo, entonces una referencia secretaria por si acaso, si es que hay un 99% de probabilidad de que gane el caballo rojo, entonces ustedes se sorprenderían muy poco si gana el caballo rojo, y se sorprenderían bastante si gana cualquier otro caballo que no sea ese, porque ustedes ya saben que debería haber ganado el caballo rojo con probabilidad 99. Y entonces, en el caso de la entropía, lo que queremos ver es, o sea, en el caso de la entropía tenemos es básicamente esta función nomás que nos dice como qué tan sorprendente es el resultado qué tan sorprendente son los resultados que vamos a obtener si conocemos la probabilidad. Básicamente como qué tan bien podemos predecir la salida, si es que quieren pensarlo desde ya en términos de clasificadores. Y entonces les pongo ahí el gráfico de cómo funciona en el caso de una moneda. Entonces, si nosotros sabemos que la probabilidad de obtener cara, la probabilidad de que x sea 1, ¿verdad? Vamos a decir que cara es 1. Si la probabilidad de obtener cara es 90%, entonces nuestra entropía va a ser baja. Va a estar en torno a, ¿verdad?, 0.3. En cambio, si no sabemos nada acerca de la probabilidad de obtener cara, o si es que la moneda está perfectamente balanceada y entonces la probabilidad de obtener cara es siempre 0,5, ahí se maximiza nuestra sorpresa. ¿Por qué? Porque si es que sabemos que va a ser sello, entonces si sabemos que la probabilidad de obtener cara es muy cercana a 0, que significa que va a salir sello siempre, nos vamos a sorprender poco con el resultado.
De nuevo, porque sabemos que va a salir sello, entonces, ¿por qué nos sorprenderíamos, verdad? Y en cambio, si la probabilidad, o sea, y si la probabilidad de obtener cara es muy alta, entonces la probabilidad es muy cercana a 1, entonces también nos sorprendemos poco, porque no nos sorprendemos de nuevo cuando salga cara, porque sabemos que la cara va a salir con probabilidad muy alta. Y entonces nuestra sorpresa se maximiza cuando puede salir cualquiera de las opciones con igual de probabilidad. Entonces, cuando no sabemos si es que va a salir cara o sello, y eso en el caso de una moneda, ¿verdad?, es 0,5. Y eso es el gráfico que les muestro ahí. Entonces, si se fijan, en torno a 0,5 se obtiene el máximo de la función, que es 1. Lo que le comentaba recién para que tengan cuidado es que cuando uno habla de entropía, se refiere a la entropía de un nodo del árbol. Entonces, por ejemplo, la entropía de la raíz del árbol sería donde sale el clima, y no se refiere uno a la entropía de una decisión. Entonces uno no elige la entropía, o sea, uno no elige la decisión con máxima entropía, o el nodo con máxima entropía. Uno va a usar la entropía del nodo para elegir la decisión que maximice la ganancia de información. Y ya vamos a definir eso. Antes de eso tengo un ejemplo. Este de los gatitos, donde básicamente es una pregunta muy fácil que ni siquiera me respondan por chat porque es evidente cuál va a ser la respuesta que van a dar, pero de las dos, si estas son dos cajas cerradas, ¿verdad? Y ustedes ganaran, ni idea, 10 lucas si es que le achuntan al animal que está dentro. ¿Cuál de las dos cajas prefieren usar para adivinar? Entonces, obviamente la caja de la izquierda, porque si ustedes eligen la caja a la izquierda y dicen gato, entonces le van a achuntar 5/6 de las veces, ¿verdad? Y entonces a ustedes les conviene, ¿verdad?, tener una entropía muy baja en ese caso. Si ustedes quieren, a partir de los pocos datos que tienen, ¿verdad?, adivinar algo, entonces les conviene usar como conjuntos de datos, por ejemplo, las cajas que les pongo ahí, les conviene usar conjuntos de datos con baja entropía. Ustedes, una vez que saben que la entropía de una caja es baja, entonces después es muy fácil, lo único que tienen que hacer es responder la respuesta más frecuente en el caso de la clasificación. Entonces está claro que ahí es más baja la entropía de la caja de la izquierda, y entonces también está claro de que ustedes tendrían que elegir, o sea, de que si están enfrentados a esa situación, si ustedes fueran un modelo, tendrían que siempre adivinar gato, nomás. El de la derecha tiene más entropía porque los perros son más inquietos, bueno, también. pero me imagino que fue en broma. Matías pregunta cómo se relaciona eso con el número de bits promedio que se necesitan para codificar la información. Entonces, nada, eso es porque estos conceptos de entropía vienen ¿verdad?, la teoría de la información de Shannon. Entonces, Shannon define entropía como el número de bits requeridos para codificar un cierto mensaje de código en su propia codificación, una cosa de ese estilo. Lo pueden leer en creo que es su tesis doctoral. Y entonces uno trabaja con esa definición de entropía, la de Claude Shannon, que es con logaritmos en base 2. Y bueno, si es que quieren ver la relación, es básicamente, por ejemplo, cómo codificaría yo el caso de la izquierda versus el caso de la derecha. Entonces, lo que puedo ver es que, es mal ejemplo porque son dos casos nomás, pero se ve muy bien con los árboles de Harari, creo que se llama. Entonces, básicamente, yo, si es que conozco cuál es la letra más frecuente, puedo usar menos bits para codificar esa letra, ¿verdad? Y entonces, básicamente lo que estáis haciendo es, mediante la entropía, uno puede buscar la codificación óptima de un lenguaje. Y entonces, por ejemplo, si es que sé que un lenguaje tiene muy baja entropía, por ejemplo, si es que siempre fuera a decir gato, entonces solo necesito, o sea, no necesito ningún bit para codificarlo, ¿verdad? Si la entropía es 0, es que necesito 0 bits para codificar la información de adentro. Porque si yo sé que siempre son gatos, entonces no necesito ni siquiera decirte 1 o 0 para que tú sepas que adentro hay puros gatos, ¿verdad? En cambio, si es que adentro hay gatos o perros, entonces necesito al menos un bit, porque tengo que poder decirte si es que adentro hay un gato o adentro hay un perro. Entonces, ¿verdad?, el bit es 0 o 1. Y después, si es que hay más opciones,
bueno, lo que puedo hacer es que puedo codificar la más frecuente con un bit. Entonces, por ejemplo, siempre hay 50% de gatos, entonces yo te voy a mandar un bit si es que hay un gato. Y un 0 significa que tienes que mirar el siguiente bit y eso va a codificar entre, por ejemplo, perro o hurones, no sé. Entonces, en la medida de que tengas menos certeza sobre lo que hay adentro de tu comillas caja, vas a necesitar más bits para mandar esa información por un canal. En la caja de la derecha la entropía es 1, sí, la entropía es 1, tal cual. Ahora, sería la entropía con un logaritmo en base 3 en este caso, creo. O sea, no estoy claro de si la entropía como la definieron en clases es 1, la entropía es máxima, y como son logaritmos, uno siempre puede escalar los logaritmos, ¿verdad? Dividiendo por el logaritmo de la base que uno quiere, para que la entropía máxima siempre sea 1. Entonces ahora entramos a lo que es ganancia de información, porque nosotros lo que queremos es tratar de dividir nuestros datos, ¿verdad? Mediante estas decisiones consecutivas, queremos ir dividiendo los datos de entrada hasta obtener, en el fondo, nodos que tengan casi puro de un elemento nomás, por ejemplo, casi puros gatos, casi puros perros. Y entonces lo que queremos hacer es, de alguna manera, ir minimizando la entropía en cada paso. Y entonces lo que queremos hacer es que la entropía del nodo padre, la entropía de HS, sea mayor que la entropía de nuestros hijos. Entonces vamos a maximizar la ganancia de información cuando los hijos sean mucho menores que la entropía, cuando la entropía de los hijos sea mucho menor que la entropía del padre, ¿verdad? Y entonces, si es que quieren volver a verlo en el dibujo, ¿verdad? La primera decisión va a tener entropía muy alta, va a tener igual entropía a la entropía de los datos, pero después de una decisión nosotros esperaríamos que ojalá la entropía haya disminuido, porque ojalá se haya creado una, comillas, cajita como la de la izquierda, ¿verdad? Donde puedo decir con bastante seguridad de que es un gato sin equivocarme. Eso sería, por ejemplo, la rama del medio, donde solo con decidir en función de si el clima está nublado o no, yo ya puedo tomar la decisión de si voy a jugar, porque la entropía de los datos, que sí están nublados, entonces si se fijan, solo los datos que tienen nublado igual a true, o clima igual a nublado. Entonces, si es que ustedes seleccionan los datos que tienen nublado, o sea, si seleccionan los datos que tienen clima nublado, la entropía es mínima, ¿verdad? Porque la entropía de la clase jugar es mínima, porque siempre van a decir que sí van a jugar. Entonces, de nuevo acá, lo que queremos hacer es que la entropía del padre, HS, sea mucho mayor que la suma ponderada de las entropías de los hijos. Voy a, quizás falta que como explique lo que significan los distintos elementos de la ecuación. Entonces, muy rápido, lo que nos interesa es que la entropía de un nodo es la suma, ¿verdad?, de las, comillas, entropías de las clases de salida. Entonces, clase de salida es, en el caso de nuestro ejemplo, jugar. Entonces, lo que vamos a tener es que esta sumatoria va a ser la suma de dos elementos. La probabilidad de jugar por la log probabilidad de jugar, más la probabilidad de no jugar por la log probabilidad de no jugar. En cambio, si la decisión que fuéramos a tomar es entre, de nuevo, perros, gatos y caballos, entonces tendríamos una sumatoria de tres elementos. La probabilidad de que sea un caballo por la log probabilidad de que sea un caballo, la probabilidad de que sea un perro por la log probabilidad de que sea un perro, y la probabilidad de que sea un gato por la log probabilidad de que sea un gato. Y se suman esos tres, en el fondo, multiplicaciones. Entonces así calculamos la entropía de un nodo. Y después la information gain, como les decía, agarramos la entropía del nodo padre, y para alguna de las subdivisiones que vamos a hacer, porque vamos a tener muchas divisiones candidatos, ¿verdad? Por ejemplo, acá la primera división que se hace es por clima. Entonces la decisión por clima nos va a dar un information gain de la entropía del nodo padre, que es la entropía de todos los datos, menos la sumatoria de cada uno de los nodos hijos que se generan, de las entropías de los nodos hijos que se generan.
Y entonces se generan estos tres nodos hijos, ¿verdad? Cuando el soleado es verdadero, cuando el nublado es verdadero y cuando el lluvioso es verdadero. Esos son los tres nodos hijos que se generan si es que dividido por clima. Y entonces yo calculo la entropía de cada uno de esos nodos hijos y hago la suma ponderada de esos, donde el ponderador es cuántos de los elementos que estaban en HS pertenecen a ese nuevo nodo. Entonces, alguien pregúnteme si no entienden lo de la cardinalidad de SB y la cardinalidad de S, o si no voy a seguir. 3, 2, 1. Ya, buenísimo. Qué bueno que estén entendiendo todo. Entonces, acá aprovecho de hacer una acotación, que es la misma que hace el profesor. Entonces, la pregunta es como el information gain, no le importa cuántas clases hay, ¿verdad? Porque en el fondo lo que estoy haciendo es que estoy sumando, o sea, el information gain no le importa cuántos nodos hijos genera una decisión. Entonces, eso nos generará o no un problema. Entonces, como se imaginan una situación donde no me importa, o sea, donde el que no me importe cuántos nodos hijos yo estoy generando sea problemático. No sé si me quieren responder por el chat. Les doy un segundo para que lo piensen. Claro. Perfecto. Gracias, Pablo. Entonces, bueno, ustedes normalmente no le darían el ID como dato a su modelo. Pero si es que le dieran algo, por ejemplo, el root de una persona, el root de una persona va a, entonces acá voy a poner esta otra diapositiva, el root de una persona va a separar perfectamente los datos y la entropía de esa, o sea, la entropía de los nodos hijos, después de separar, por ejemplo, el root, va a ser 0. Entonces, la suma ponderada de la entropía de los hijos va a seguir siendo 0 y la information gain va a ser máxima, ¿verdad? El problema es que si yo separo por los root, claro, efectivamente, cada nodo hijo va a tener solo un elemento, entonces cada nodo hijo va a ser exactamente de una clase, entonces la entropía de las clases de los nodos hijos va a ser 0, pero el problema que tiene eso es que obviamente no están aprendiendo nada, ¿sí? Es un overfitting asqueroso. Entonces lo que ustedes quieren en realidad es como, o sea, lo que uno querría es no solo maximizar la información, o sea, la ganancia de información, sino que ojalá maximizar la ganancia de información, pero considerando cuántos splits estoy haciendo. Y entonces uno puede usar el gain ratio, el GR, para dividir la ganancia de información por un valor que me indique en el fondo cuántos splits hice. Entonces, si es que hago muchos splits, eso va a hacer que la ganancia de información sea peor, comillas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si es que yo hago tantos splits como habían elementos en el conjunto padre, eso va a hacer que mi ganancia de información sea muy mala. O sea, mi gain ratio sea muy malo, pese a que mi ganancia de información habría sido muy alta. Entonces, de nuevo, dividir por root sería pésima idea. Entonces, lo que uno hace es que va a incluir se puede dividir la ganancia de información por el número de splits, por esta función del número de splits, para tratar de contrarrestar ese efecto en el modelo. Hasta ahora hemos hablado siempre de variables categóricas, entonces este árbol que construíamos era, por ejemplo, si es que el clima estaba soleado, nublado o lluvioso. Pero ¿qué pasa si es que el índice de lluvia, por ejemplo, es un número continuo? ¿Cómo determinamos cuál es el corte? Y entonces un posible corte es, por ejemplo, que todos los elementos, o sea, todos los elementos que son menores a 10 se vayan a la rama izquierda del árbol y todos los elementos que son mayores a 10 se vayan a la rama derecha del árbol, como se muestra ahí. Y también se podría hacer, por ejemplo, que todos los elementos que son iguales a la moda, entonces son la rama izquierda, y todos los elementos que son iguales a la moda se van a la derecha. O de nuevo, uno podría hacer que haya una rama por cada valor de los datos que tengo en mi nodo, y eso sería obviamente asqueroso en términos de overfitting, pero sería otro criterio. Entonces, lo que uno hace es que, y esto depende mucho de la implementación y hay distintas formas de hacerlo, pero uno va
básicamente probar distintos criterios. Y entonces, por ejemplo, lo que se puede hacer es que uno puede agarrar la mediana y puede decir que todos los elementos que son mayores a la mediana se van a ir a la rama derecha y todos los elementos que son menores a la mediana se van a ir a la rama izquierda. Es una fórmula que se puede hacer, ¿no? Hay muchas fórmulas que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, uno lo que podría hacer es que en vez de la mediana se podrían usar, por ejemplo, no sé, pues, el número que está al 10% de los datos, el número que es mayor al 20% de los datos, el número que es mayor al 30% de los datos. Y así haríamos 10 splits en vez de un split binario. Entonces justo le respondía a Matías mientras me escribía. Él pregunta si es que siempre conviene hacer splits binarios. O sea, se pueden hacer splits que no sean binarios. Depende de la implementación, los splits que se estén haciendo. Por lo general, los splits que se hacen con variables numéricas son del estilo mayor o menor a un cierto valor. Y en vez de hacer splits como el que yo les comentaba, de por ejemplo, si es que son iguales a una moda o no. Entonces, al final, cuando uno tiene estos splits y son mayor o igual a un valor, que son splits que efectivamente son binarios, el problema de decisión se convierte en un problema de, entonces, ¿qué valor ocupo para hacer este split? Y lo que uno puede hacer es probar con 10 valores distintos, ver el information gain, y si es que el information gain es más alto para alguno de esos, entonces elijo ese criterio. Entonces, una misma variable numérica la puedo usar, por ejemplo, no sé, 10 veces en el pool de todas las posibles decisiones que yo puedo tomar, junto con las otras variables que puedo considerar para hacer un split, por ejemplo, las categóricas. Y en función de eso, en función de eso elijo la que maximiza el information gain, o el gain ratio, si es que quieren considerar los splits. Ahora, todo esto es para árboles de decisión donde la clase final es una clasificación, ¿verdad? O sea, donde el resultado final es una clasificación. Entonces, lo que nosotros decíamos es que si si en un nodo hoja quedaban puros gatos o casi puros gatos, entonces íbamos a decir que todos eran gatos. Pero ¿qué pasa si es que queremos usar un árbol para hacer una regresión? Entonces, por ejemplo, lo que decíamos antes de predecir la altura. Entonces, si nosotros queremos predecir la altura de una persona, ya no podemos decir simplemente como dos clases, ¿verdad? Como alto o bajo. Nosotros queremos decir la altura exacta, entonces en metros y centímetros. Y básicamente lo que vamos a hacer es que de nuevo vamos a clasificar, solo que cada uno de nuestros nodos hoja en el árbol van a contener, o sea, en vez de decirnos el valor más frecuente adentro, por ejemplo, en el caso de la izquierda decíamos gato, lo que vamos a dar cuando lleguemos a un nodo hoja es el valor del promedio. Entonces, si es que el promedio del nodo hoja es 10, vamos a retornar 10. Y entonces lo que vamos a querer nosotros, así como antes queríamos que ojalá todos los elementos del nodo hoja fueran gatos, o todos los elementos del nodo hoja fueran perros, y por eso usamos la entropía. Entonces lo que vamos a querer ahora es que ojalá el promedio sea un buen estimador para todos los elementos en el nodo hoja. Y un buen estimador para todos los elementos del nodo hoja va a ser el promedio, ¿verdad? Solo en la medida de que la varianza sea baja. Entonces, en vez de usar la information gain para tratar de minimizar la entropía, lo que vamos a hacer es que vamos a usar, ¿verdad? Vamos a tratar de minimizar la varianza en los nodos hoja. Ese va a ser el nuevo criterio. Ese es el criterio de un árbol de regresión. No es muy distinto. De nuevo, si tienen dudas, me paran nomás. Entonces, overfitting en árboles, estoy tratando de hacer el repaso lo más rápido posible, pero entiendo que como especialmente como una semana de descanso, me interesa hacer el repaso bien. Y además, por lo que entiendo, siempre les ha ayudado el repaso a los alumnos en las evaluaciones docentes, así que prefiero hacerlo. Pero no, si es que estoy muy lento, me dicen que me apure, o si estoy muy rápido, me frenan y me hacen cualquier pregunta. Y entonces, gracias Felipe. En tiempo de entrenamiento, nosotros podemos evitar overfitting y también podemos evitar overfitting en tiempo como después de entrenamiento. Entonces, una segunda etapa después de entrenar el árbol, podemos hacerle un post-procesamiento al árbol.
primero en tiempo de entrenamiento, lo que vamos a tratar de hacer es, mientras entrenamos, queremos reconocer el punto exacto antes de que el error en test empiece a aumentar. Entonces nosotros sabemos que en la medida de que el árbol vaya aumentando en profundidad, ¿verdad? En la medida que vamos agregando nuevas decisiones a nuestro árbol, aumenta la probabilidad de que nuestro árbol haga overfitting. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una nueva decisión, entonces va a aumentar la profundidad del árbol. Si es que sigue disminuyendo el error en test, es que vamos bien, y así agregamos un nivel a la vez al árbol, hasta que empecemos a ver que la profundidad que tenemos en ese instante está haciendo que haga overfitting. Entonces nos quedamos con el modelo justo antes del overfitting, ¿verdad? No sé si se entiende, pero dado que los árboles se construyen iterativamente, lo que uno hace es que puede monitorear después de cada iteración cómo va el error en test, o bueno, en realidad en validación. Y si es que el error empieza a aumentar, entonces sabemos que nuestro árbol está haciendo overfitting y podemos cortarlo antes de que siga antes de que siga empeorando. Entonces, si es que lo cortamos justo en el punto donde apunta la flechita que dice test, nos evitamos perder todo ese rendimiento que después se pierde cuando empieza a guatear de nuevo para arriba la curva. Después de entrenar, o sea, entonces nos quedamos con el modelo justo ahí en el punto mínimo de la guatita de test, pero ahora todavía podemos eliminar algunas decisiones y quizás evitar el overfitting, ¿verdad? Si es que eliminamos algunas decisiones que nos están perjudicando, pero que no eran suficientes para perjudicar el rendimiento del modelo completo. No sé si se entiende, pero básicamente nuestro error en test nuestro error en test en ese punto iba a empezar a aumentar, pero quizás nosotros podemos disminuir todavía el error en test más allá del punto que se ve en esa curva, eliminando algunas decisiones que estaban generando overfitting, pero que todavía no hacían que aumentara notoriamente el error en test. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a analizar la ventaja en términos de error de eliminar algunos de los nodos del árbol. Entonces usamos un set de validación, ¿verdad? Y ese set de validación lo podemos usar para ver si es que convenía o no eliminarle una cierta decisión a nuestro árbol. Y entonces vemos si es que el error, después de eliminar una cierta decisión, aumenta y cuánto aumenta. Y entonces con eso podemos controlar la complejidad del modelo para hacerlo más eficiente, ojalá sin que eso signifique un aumento dramático del error, y también podemos incluso mejorar el rendimiento del modelo porque podemos hacer que disminuya el error si es que evitamos el overfitting, si es que podamos en el fondo las decisiones del árbol que están llevando overfitting. Ahora, muy rápido, sección de ensambles. Entonces, esta es una cita del libro de Deep Learning, que está muy recomendado para ustedes después del ramo, ¿eso sí? Pero muy recomendado para los que quieran seguir aprendiendo. Y entonces, ensamble es básicamente cómo combinamos modelos. Y si se quieren parar a pensarlo, un árbol de decisión es básicamente la combinación de los subárboles que se generan con cada decisión, ¿verdad? Entonces, un árbol de decisión divide los datos en dos decisiones que son menores. Y entonces, al dividir esos datos, si uno se para a pensarlo, cada uno de los nodos hijos es otro modelo que están siendo combinados por el modelo de arriba. Y bueno, obviamente no son únicamente los árboles los que se pueden ensamblar, y entonces básicamente lo que nos dice esa cita es que la forma en la que funciona, la razón por la que funciona también combinar distintos modelos, es de que los distintos modelos por lo general, por temas aleatorios nomás en la construcción y el entrenamiento, van a aprender distintos errores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos van a overfitear para algún lado y otros van a overfitear para otro lado. Pero dado que eso no es, ¿verdad?, propio de los datos, sino que es una cosa que es aleatoria, por ejemplo, ruido, entonces lo que debería pasar es que si uno entrena suficientes modelos y los promedia entre ellos, los ruidos se deberían eliminar, porque el promedio del ruido con media 0,0, y en cambio lo que debería permanecer es la distribución real de los datos. Entonces, lo importante para combinar varios modelos distintos, por ejemplo, si es que yo entreno 3 árboles distintos,
Y para entrenar 3 árboles distintos, lo que puedo hacer es que puedo entrenar a 3 árboles con subconjuntos de los datos. Entonces, por ejemplo, agarro, no sé, 3 conjuntos distintos, 3 random choice de los datos de entrada, y con eso entreno 3 árboles distintos. Y como fueron entrenados con datos distintos, van a ser levemente distintos los árboles, y el promedio de los 3 debiera ser mejor que la decisión que se habría tomado solo con uno de los árboles, justamente por lo que les decía, de que ayuda a evitar overfitting si es que uno promedia varios modelos distintos. Este ensamble de árboles, donde se entrenan con subconjuntos de los datos, se llama Random Forest, y por lo general es mejor que usar solo árboles, entonces recomendado también para las tareas. Esto es justamente lo que les decía, los Random Forests se construyen cuando uno varía los datos que se usan para entrenamiento. Entonces no voy a leer la cita entera, pero este es de otro libro que también muy recomendado, eso sí, es para R. Entonces, una pregunta que les tenía para ustedes, esto era de una diapositiva del año pasado, a ver si me pidió sorpresa, sé que la había borrado, es que estimen el error que tendrá el modelo en el set de test si es que se están usando datos de entrenamiento. Y entonces, ¿cómo se puede estimar el error que tendrá en test si es que estoy usando los datos de entrenamiento y estoy usando esta forma, ¿verdad?, de variar datos de train, si estoy usando esa metodología, por así ponerlo. Y entonces la respuesta es que, dado que estoy entrenando mi modelo con subconjuntos de los datos, entonces, por ejemplo, no sé, solo con los primeros 100 datos, ¿verdad? Con los primeros 100 datos entreno el primer modelo, y después el segundo modelo lo entreno con los datos del 50 al 150, y el tercero lo entreno con los datos del 100 al 200. Entonces siempre van a haber algunos datos que yo no utilicé para entrenar, por ejemplo, para entrenar cada uno de los modelos. Entonces si yo entrenaba el primero con los datos del 1 al 100 de 200, yo puedo estimar el error en test usando los datos que el modelo no vio, que serían los datos del 100 al 200, ¿verdad? Si lo entrené con los datos del 0 al 100, usar los datos del 100 al 200 para estimar su error en test. También lo que puedo hacer es variar los modelos. Entonces, como decíamos al principio, la razón por la que funcionan bien los ensambles es porque aprenden, ¿verdad? En el fondo se equivocan por distintas razones. Entonces, el promedio de sus decisiones elimina los errores y debiera tender a mantener lo que es importante, ¿verdad? La distribución real de los datos. Entonces, si es que utilizamos modelos distintos, por ejemplo, modelos lineales y no lineales en conjunción, eso nos puede ayudar a aprender mejor la distribución de los datos. Voy a saltarme esa pregunta y me voy a saltar esta distinta forma de combinar los datos. Entonces, para pasarme al tiro los ejercicios, porque si no, no vamos a alcanzar a ver ejercicios de prueba de años pasados. Y entonces, pregunta verdadero o falso para que puedan responder por el chat. ¿Qué opinan de ese statement? Si un algoritmo alcanza 100% de efectividad en el set de entrenamiento, entonces se garantiza que la hipótesis respectiva tendrá un alto grado de generalidad para clasificar nuevas instancias. Ya, gracias. Divertido que todos estén escribiendo F, no me he dado cuenta. Claro, y perdón por ponerle esta pregunta de nuevo, porque uno podría pensar que la repetí en la ayudantía pasada, pero de hecho creo que esta no estaba en la ayudantía pasada. Esto solo para mostrar lo mucho que le gusta a Hans incluir básicamente exactamente la misma pregunta todos los años en la prueba. Sí, de hecho esta pregunta es del 2018, segundo semestre, así que no fue hace tanto tiempo. Falso, porque si tengo 100% de efectividad en el set de entrenamiento, eso es bastante probable que signifique que hay sobreajuste por detrás. Y de nuevo, soy majadero con esto porque, o sea, es una pregunta que es muy fácil de que tengan buena, pero por favor tienen que estar atentos porque les van a cambiar las palabras, entonces les van a poner terminología como se garantiza que la hipótesis respectiva tendrá un alto grado de generalidad. Pero básicamente espérense una pregunta así en sus pruebas y van a estar entonces preparados para cuando salga, que va a salir con bastante probabilidad. Entonces, si